Economista, buenos días. Omar Jaén les saluda. ¿Cómo está? Estoy con Doris Arroyave. Jimmy está con unos trámites en Quito, por si acaso. Pero igual nos está monitoreando. ¿Cómo está, economista? Buenos días. Buenos días. Es que cuando empezaste a decir Jimmy está con unos tragos. No. Eso todavía fue hay que hacer trámites en Quito. Qué triste, ¿no? Pero bueno, en el siglo XXI. Un inmenso abrazo. Gracias, Omar. Gracias, Nori, por esta entrevista. Y a través suyo, un inmenso abrazo a la provincia del Guay y a toda la patria. ¿Está bien así el teléfono o prefieren vertical? No, ahí estamos bien, no nos preocupemos. Ahora, economista, yo revisaba sus redes sociales este fin de semana y usted retuiteaba una publicación, creo que era una entrevista que le decían a usted, en donde decían, miren, hay que mantener la cabeza alta, pero se vienen momentos duros. Decía, 2024 va a ser un año duro. Y yo para esta entrevista se lo quisiera dividir en dos sectores. Uno para el país y uno que es el sector de la RC. Arranquemos con el país. Estamos en una profunda crisis de seguridad. Lo de ayer, diría, nos sorprende, pero ya a estas alturas poco nos sorprende. Tenemos una situación económica bastante delicada. El gobierno tuvo que hacer maromas financieras para poder en algo cancelar los salarios de parte del sector público, aunque todavía tiene deudas con municipios, con prefecturas, con juntas parroquiales, con proveedores sobre todo. Hemos tenido que recurrir a la venta de oro para tener algo de liquidez. ¿Cómo prevé el 2024 para este país? Primero un paréntesis, si me permite una digresión, Omar, porque vi parte del reportaje cuando estaba esperando sobre el caso de reconstrucción. Con todo cariño y respeto, ¿cómo presentan eso? Eso está totalmente equivocado. Que se ha dado a fiscalizadores, a contratistas, eso es falso. Lo que no está de acuerdo la fiscal en función de un informe que hizo el corrupto de Celi es que se hayan hecho obras que para ellos no son de reconstrucción cuando también se hablaba de reactivación. Por ejemplo, los puertos pesqueros artesanales. Entonces, es increíble. Ahora dependemos de la opinión de Celi y de la fiscal. Entonces pónganse ellos la banda presidencial, pero para acá hay gobierno. Si van a decir qué obras van y qué no van. Eso es lo que se llama auditoría de gestión, que yo se la quité a Poli. En mi gobierno, en mi pedido se le quitamos a Poli y se le volvió Moreno, ¿no? Y ya es un abuso en sí mismo, porque quieren ser ellos los gerentes. Te evalúan tus decisiones gerenciales y ministeriales. Pero incluso con eso es una brutalidad, una barbaridad, que se haga un juicio penal, por último administrativo, golosa, llamado atención, pero penal, porque no están de acuerdo que se haya hecho un parque, sino que ellos querían hacer otra cosa. Y por ejemplo, en audiencia, esta mujer es tan ignorante que dijo que el hospital de Chone, me parece, lo habíamos dado a dedo, porque era una donación china, pues. Se lo había dado a dedo a una empresa china, porque lo donaba a China. A ese nivel de ignorancia y mala fe se está llevando ese juicio. Es una barbaridad. Omar, con todo cariño, la prensa no puede conectar estas cosas, por el contrario, tiene que denunciarlo, sea contra los correístas, contra los anticorreístas. Son principios civilizatorios, no se puede perseguir así, utilizando la justicia. Quería hacer ese paréntesis, perdóname. Sobre tu pregunta, yo el 2024 es muy difícil, no veo nada, yo no tengo ninguna expectativa en este gobierno, estoy demasiado viejo para engañarme, como tampoco la tuve con Lazo, ¿no? Entonces, es un chico totalmente improvisado, miente, así como es estúpido, después de 3, 4 meses en el gobierno, pedirle que solucione la violencia, la inseguridad en el país. Igualmente estúpido decir que ha sido todo un éxito su plan Fénix, cuando salió el caso Metástasis, con tantos bombos y platillos, que es una gran farsa, ¿no? Un caso de narcopolítica. Yo le pregunto a los que nos escuchan qué narcotraficante está preso. Esto es un show para descabezar la justicia y apoderarse del sistema de justicia, que se le estaba yendo de las manos. Entonces, yo veo un presidente mentiroso, sin equipo, totalmente impreparado, improvisado, y en el plano de seguridad, pero también en el plano económico. No veo nada en el plano económico, y esto se va a solucionar también con crecimiento económico, pero no hay ninguna medida para estimular ese crecimiento económico. Por eso yo trato de ser siempre optimista, pero también realista. Y creo que el 2024 va a ser extremadamente duro. Economista, usted dice no tengo expectativas de crecimiento económico, porque es verdad. O sea, hay que generar más recursos propios, dinamizar la economía, pero hay sectores de la izquierda sobre todo, como por ejemplo de Pachacutic. Se criticó bastante que la propia RC le haya dado los votos a Daniel Noboa para aprobar la reforma tributaria. ¿Usted cree que esa reforma, que contó, ojo, y lo dijimos aquí, contó con varias precisiones que vinieron sobre todo de la RC, sobre todo, por ejemplo, lo que era la remisión tributaria, ¿usted cree que esa herramienta
¿va a generar algún cambio positivo este 2024? Para empezar, usted todavía cree que Pachacuti es de izquierda. Algún sector Es uno de sí, los mejores de la creo izquierda que algún tradicional. sector sí. Ser que ser indígena es ser de izquierda y ser indígena es ser bueno. No, los indígenas son como cualquier grupo humano. Hay buenos y malos, hay honestos y corruptos, y hay izquierda y derecha. No nos engañemos. Hace rato Pachacuti le hace juego al status quo por vencer el correísmo, que a nosotros nunca nos sometieron ni asustaron con sus paros, violencia, etcétera, y siempre actuamos en función del bien común. Dicho esto, mira, ¿qué es Pablo? ¿Por qué vas, Pablo? Porque no bogas. Si nos oponemos a esa ley, entonces somos los que queremos boicotear a Novoa. Si lo apoyamos, somos cómplices de Novoa. En verdad, esa ley tenía cosas muy malas. Líneas rojas, las paramos. Por ejemplo, de la remisión tributaria se puedan beneficiar los allegados al presidente y a los legisladores que tomaban la decisión. Eso es deshonesto. Sí, sí. Entonces impedimos eso, porque el principal deudor del fisco es el grupo Novoa. Pero de ahí el resto es inocuo. Que supuestos incentivos para empleo juvenil, sabemos que eso no funciona. Lo de las zonas francas, ¿cómo quedó, economista? ¿Cómo le pareció el tema de las zonas francas? Mire, nosotros somos muy exigentes para la ley. Le aseguro que esa ley no hubiese pasado en nuestro gobierno ni el primer filtro, pero no estamos gobernando. Entonces tenemos que apoyar lo que se pueda, siempre y cuando no se crucen líneas rojas. Para mí esa ley, como ley energética, tampoco va a resolver los apagones, es absolutamente inocua, pero para que no digan que boicoteamos, se la apoya, tampoco es que se dañe, ¿no? Y veamos qué resultado da, que yo no me engaño. Sé que no va a haber ningún resultado al respecto. Ya sabes que también les quería, la siguiente pregunta es, supongo que ustedes ya están analizando... que me los quito nomás. No, y trato de quitarlo, se corta. Nunca okay. Supongo que ustedes ya están analizando lo que es... A ver, ya pasó el primer debate de la ley energética y también hay alertas de ciertos sectores que dicen que por lo menos hay una decena de artículos que podrían derivar en privatización del servicio. O... en el momento de entregar a privados la generación eléctrica, cuidado, van a ir a buscar el descuento con las tarifas eléctricas. ¿Ustedes ya han podido revisar como tal este proyecto? Por supuesto. Mira, Omar, Noris, usted es joven, Noris, Omar ya es mayorcito, los que nos escuchan, sobre todo los jóvenes, que nadie se engañe. No hay instituciones virtuosas sin gente virtuosa. Siempre se va a poder hacer trampa. La Constitución dice claramente que solo por motivos excepcionales se puede delegar sectores estratégicos al sector privado. Pero viene un gobierno privatizador y todo va a ser excepcional. Entonces no nos equivoquemos en eso, no nos engañemos. La ley repite lo que dice la Constitución. Pero obviamente si quieren privatizar, con el apoyo de la prensa, de la fiscalía, que si reclamas te meten preso y todo eso, van a hacerlo. Pero eso es lo que eligió el pueblo ecuatoriano. Pero no nos engañemos. La ley dice por motivos excepcionales que pasarán al sector privado, como dice la Constitución. Pero si quieren hacer trampa, la harán. Nosotros estaremos para fiscalizar, para denunciar. Pero ya sabemos que el discurso hegemónico es en función de esta gente y del status quo. De que nadie se engañe. O sea, si se quiere hacer trampa, se va a hacer trampa. Eso es lo que hemos vivido los últimos 7 años en este país. Pero entonces, ¿ustedes darán sus votos? Porque es de acuerdo con la Constitución, pues. Okay. Habla en situaciones excepcionales. Pero ¿cómo define después excepción? Si quieres hacer trampa y estás en el gobierno, ellos son el gobierno, no nosotros. Entendamos eso, por favor. Por eso votó el 52% de la gente. Perfecto. Entonces, eso ya hemos revisado. Y ahora, el tema de seguridad. Ya mismo vamos a abordar lo que es la RC como tal. La parte de seguridad. A ver, cerramos el peor año de nuestra historia. Ojo, y eso es el registro oficial. Siempre hay un subregistro, que eso es lo que por lo menos a mí más me preocupa. Pero acabamos de tener... una primera semana muy violenta en el Ecuador, sobre todo en la zona 8. Pero también tuvimos este fin de semana un empresario secuestrado en la provincia de Los Ríos y fue asesinado. Tuvimos sicariatos en el noroeste de la ciudad de Guayaquil y cerramos el fin de semana con la noticia de, como decíamos con Doris, no se le encuentra a Fito. O sea, no vamos a utilizar el término se fugó, pero dice que no se le encuentra. La situación de seguridad es crítica. Ayer el municipio de Guayaquil tuvo que redoblar esfuerzos en puntos estratégicos de la ciudad porque la ciudadanía tenía miedo. ¿Qué se prevé de seguridad? ¿Qué cree que hay que hacer urgentemente para poder superar esta crisis? Vea, Omar, Noris, los jóvenes que nos escuchan. Ecuador va a ser caso de estudio. Yo no conozco país que en época de paz haya sido destruido tan profundo y rápidamente, sin sanciones, sin bloqueos, sin guerra civil, sin guerra externa. Pasamos de ser el segundo país más seguro de la región, con 5.8 homicidios por cada 100.000 habitantes,
a uno de los 5 países más violentos del mundo. Les repito, si no me escucharon bien, a uno de los países más violentos del mundo, con 42 homicidios por cada 100.000 habitantes. Pasamos de tener una de las matrices eléctricas más estables y amigables con el medio ambiente del planeta, de las 5, ¿no?, exportadores de energía, a tener nuevamente cortes de energía e importar energía carísima en Colombia y Perú, cuando en mi gobierno se las vendíamos energía a estos vecinos. Entonces, esto a nivel de desarrollo es muy interesante, porque le demuestra el por qué hay países desarrollados y subdesarrollados. Mire cómo es el cielo y el infierno, hace 7 años y ahora. El contraste es brutal. El ingreso per cápita está a nivel del 2011. Hemos perdido 12 años para el desarrollo, ¿no? Entonces, mire la diferencia. Podrán decir lo que le dé la gana, que es cuestión de leyes, que Correa fue suertudo, que pactó con las mafias, que dejó el país sobreendeudado, todas las tonterías que quieran. La mejor manera de mostrar lo bien que le hicimos es que se han pasado 7 años tratando de desmentir, ¿no? Y con las más grandes barbaridades, nos hemos acostumbrado a creer lo imposible y a negar lo evidente. Lo evidente es que del 2007 a 2017 Ecuador fue ejemplo para el mundo. Lo imposible es que se saque una base extranjera en 2009, mejoremos sustancialmente seguridad, y ahora resulta que en el 2023 tenemos las mafias tomadas, el Estado tomado por las mafias, en el 2024, por lo que se sacó hace 14 años. Hay gente que cree esas tonterías por el odio. Lo que es real es que Ecuador es un caso de estudio que demuestra que la diferencia entre desarrollo y subdesarrollo es el buen gobierno. Cómo avanzamos del 2007 al 2017, cómo hemos retrocedido con Moreno, Lasso y Noboa. Multipliquen eso por 200 años, queridos jóvenes, y entenderán por qué hay países desarrollados y países subdesarrollados. Ahora, la gran pregunta, ¿por qué insistimos en elegir malos gobiernos cuando tenemos el ejemplo de buen gobierno? Es el subdesarrollo. Y hay hipótesis históricas, psicología social, muchísimas cosas, ¿no? Los medios de comunicación, etc. Entonces, lo de seguridad es una barbaridad. Y lo de Fito, por favor, no es solo la fuga. Miren la cárcel en que estaban, porque la fuga, bueno, puede ser un descuido, puede ser que es genial, pero no se iban a dar cuenta de la cárcel en que vivía, que era un departamento de lujo. Eso demuestra una complicidad total del sistema. Está podrido, que está totalmente corrompido, como siempre lo dijimos. Y entre otras cosas, por haber eliminado el Ministerio de Justicia, que se encargaba exclusivamente de la rehabilitación social. Y hoy lloramos lágrimas de sangre. La estrategia contra la inseguridad es un desastre, porque no sabe, y porque también están comprometidos, y porque las mafias han infiltrado al Estado. Probablemente en mi gobierno teníamos mafias. Probablemente había exportación de drogas, como hay en Bélgica, como en Estados Unidos. Pero por primera vez en historia es evidente que esas mafias han infiltrado el Estado, gobierno, sistema de justicia y muchas otras instituciones, y el país se le ha ido de las manos al control gubernamental. Economista, buenos días. Noris Arroyave le saluda. Yo digo de forma reiterada que siempre se puede estar peor y es como muy fácil avanzar hacia allá. La pregunta es, ¿cómo hacer para que el gobierno, de aquí que tiene poquísimo tiempo, o el que viene, realmente revierta la situación que estamos viviendo, que la vemos que cada vez va más para el fondo? Porque tenemos un gobierno que recién entró, que nos ha dado señales de que tal vez no tiene claro cuál es su plan, el plan Fénix. Todavía no vemos algo concreto, pero también es cierto que el discurso que cada gobierno que asume dice es, lo que pasa es que no estaba la mesa servida o la casa estaba en desorden y eso nos ha tomado tiempo. El próximo gobierno, y le pregunto por el próximo porque es ya mismo, ¿qué tiene que hacer realmente o qué considera usted que tiene que hacer para dar un giro real a la situación de seguridad? No, y con todo cariño sí me duele escuchar de una periodista seria como usted esas reflexiones, porque son tremendamente injustas. ¿Acaso nosotros nos quejamos cuando llegamos al 2007 encontramos un país con apagones de 8 o 10 horas diarias? ¿O nos pusimos a trabajar? No, por eso le pregunto, ¿qué hay que hacer? Un país con 18 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo dejamos en menos de 6, ¿o nos pusimos a trabajar? ¿Acaso nos quejamos cuando vimos una crisis bancaria irresuelta? ¿Se acuerda la GDE? ¿Se acuerda los cruces de cuenta? Era un galimatías. ¿O nos pusimos a trabajar? Y no es cierto, son los mediocres los que tratan de echarle la culpa al anterior. Nosotros trabajamos y dejamos al país en la ruta del desarrollo. ¿Y qué hay que hacer para retomar esa ruta? Volver pues a lo que se estaba haciendo. Y cuando no hay dinero, buscamos todos los pretextos para hacernos daño nosotros mismos, como le decía, negar lo evidente. Entonces, claro, se dice, por ejemplo, en lugares comunes, la sociedad ha cambiado, son problemas nuevos. No es verdad. Tenemos los mismos apagones que en el 2007. Tenemos la misma corrupción con la que yo encontré el país en el 2007, donde iba al registro civil, era puro tramitador, todo era corrupto, ¿no?
tenemos la inseguridad un poco más, pero que teníamos en el 2007. Las cosas se matizan, pero los problemas esenciales continúan los mismos, los resolvimos exitosamente, pero como dijo alguien en otro contexto, como que si somos adictos al subdesarrollo, como que si nos gusta seguir en el subdesarrollo, nos Economista, gusta, y cuando no hay dinero, ¿Ah? y cuando no hay dinero y hay ese vacío y ese hueco fiscal del que hablan. ¿Y usted cree que en mi época había dinero? Ese es otro de los tantos mitos, ¿no? Si no hubiéramos renegociado los contratos petroleros, todo un petrolero se iba a manos de las transnacionales. Si no hubiésemos renegociado la deuda externa, no hubiéramos tenido liquidez al inicio. Triplicamos la recaudación de impuestos luchando contra la evasión. Creamos nuestros propios recursos. ¿Y sabe cuál es la mejor manera de generar ingresos para el sector público? Con crecimiento económico, porque así recauda impuestos. Y no se está haciendo absolutamente nada para el crecimiento económico cuando durante mi 10 años de gobierno, pese a tener dólar, que los que conocen economía saben que con una moneda dura es muy duro de crecer, muy difícil de crecer, crecimos más que el promedio de América Latina, fuimos los campeones regionales en reducción de pobreza, más de 2 millones de ecuatorianos salieron de la pobreza, y fuimos los campeones regionales en disminución de la inequidad. Entonces, ¿acaso nosotros tuvimos todo fácil? Pero hay que saber, y hay que conocer la realidad, ¿no? Hay que saber el camino, como decía Rabindranath Tagore, y sobre todo, la legitimidad, la única legitimidad del poder político, es el bien común. Y hemos tenido gobiernos que están en función de ciertos grupos empresariales y ciertos intereses particulares. Economista, vi que ayer la ex candidata presidencial de su partido, Luisa González, había anunciado que ponía a disposición el plan Resurgir en el tema de seguridad. ¿Qué ustedes consideran, y tal vez a la interna lo han revisado, que se debe hacer para recuperar el control de las cárceles? Teniendo como antecedente lo que acaba de pasar con Fito, pero que sabemos que las cárceles están tomadas por el crimen organizado y no por el Estado. Para empezar, lo voy a crear el Ministerio de Justicia, porque lo de eliminar viene el cargo de las cárceles. Y con el aplauso, ¿no? Moreno, reduciendo el Estado obeso que dejó el populista Correa, y hoy lloramos lágrimas de sangre. O sea, se necesita un equipo, no es un presidente, un equipo, un gobierno, cada quien haciendo lo que le corresponde, ¿no? Y con la gente de más alto nivel, con presupuesto, con equipos a su vez ellos mismos, con institucionalidad. Y eso se desbarató el Ministerio Corredor de Seguridad. Usted tiene que diferenciar por lo menos en 2 niveles la inseguridad. Crimen organizado, que es el culpable actualmente de la mayor violencia, y crimen común. Son 2 estrategias totalmente distintas. Para el crimen común, sí, tiene más chalecos, más pistolas a la policía, más patrulleros. Para el crimen organizado, se necesita alta tecnología, se necesita coordinación internacional. Por ejemplo, el Ministerio de Corredor de Seguridad coordinaba con Colombia, con BIFRON, Comisiones Binacionales de Frontera. Ecuador no es productor de droga. La droga viene de Colombia y ahora esa droga viene del Putumayo, sale por el río Putumayo. Es hasta sencillo controlarla, pero están tomados ciertos niveles de la Marina Nacional colombiana y ecuatoriana y no hay la decisión política para hacerlo. Entonces se necesita inteligencia, tecnología, coordinación internacional, pero no saben ni dónde están parados. O sea, no entienden. Mire cómo están preguntando si se abren de nuevo los casinos, cuando la mejor manera de lavar dinero es en los juegos de azar y peor aún en la economía dolarizada. Entonces eso demuestra que no saben dónde están parados. Y la delincuencia común se combate con educación, con salud, con empleo, con reactivación económica, y todo aquello brilla por su ausencia. Economista, se ha hablado y se ha puesto también ahora sobre la mesa el tema del IES y las pensiones y lo que se les cobra a los afiliados, sobre todo en el tema de seguridad social para sus hijos. Se ha planteado la posibilidad de cobrar un adicional o que la gente pague para que puedan sus hijos ser atendidos en el IES. Esa fue una medida que se tomó en su gobierno y que ha dicho el actual presidente que el concepto en sí era bueno, pero que realmente de forma técnica no podía ser sostenido en el tiempo y que ahora vemos los resultados. ¿Es real esto? Probablemente, porque en esa época dirigía el IES Ramiro González. Usted sabe que acabó siendo un sinvergüenza. Es que Correa tuvo sinvergüenza en su gobierno. Fue 2 veces prefecto de la provincia de Pichincha. Fue vicepresidente de la Honroldó. Pero cuando nos engaña a nosotros, somos nosotros los pillos, no el resto. Así es la doble moral. En todo caso, sí me presentó cifras falseadas cuando tomamos esa decisión. El impacto era mucho menor del impacto que realmente ha tenido esa medida. Ok, entonces usted considera, y esto se lo pregunto tal vez para una reflexión a los ecuatorianos que aportamos y que hemos sido beneficiados de eso, pero en este momento plantear un cobro adicional sería lo más adecuado para poder sostener al IES y que no siga existiendo este hueco que hay.
Mire, la mejor manera de sostener el IES es generando empleo para que haya más aportantes. Además, hay una inconsistencia. Si usted lee en la Constitución, la salud es pública, gratuita. El IES es público, es gratuita también la salud, ¿no? Entonces el IES está ayudando a la salud pública. No es que se gasta más en el IES y es un gasto total más, no. Se gasta más en el IES y esto nos cuesta menos en el sistema público de salud. Y todo eso hay que sopesar. Pero la verdadera solución para el IES es reactivación económica para generar empleo y más aportantes al IES. Economista, volviendo al tema de su artículo o la entrevista que le hicieron a usted, y usted hablaba sobre un 2024 muy duro. Hablamos ya de la parte del país y ahora vamos a afincarnos en el tema propiamente del movimiento. Le soy muy sincero, yo le veo un panorama más complicado del movimiento de la RC, peor inclusive que el del 2017-2018. Si bien en ese momento hubo la traición de Lenín Moreno, la persecución, el trujillato y todo eso, en estos momentos, y usted sé que lo sabe, saben que están enfilando a culpar y a vincular a la RC directamente con el narcotráfico. Los van a culpar directamente de la muerte de Villavicencio. Para allá van. O sea, sé que usted sabe. Usted sabe que van para allá. Usted sabe que van para allá. Tenemos una psicópata de fiscal. O sea, Diana Salazar es Trujillo 2.0, ¿no? Tenemos una psicópata de fiscal que desde el 27 de marzo, ahí está la prueba, el documento, del año 2023, ya tenía la información del teléfono de, ¿cómo se llama este tipo? Norero. ¿no? Donde se sabía que estaba amenazado Villavicencio, no hizo nada para evitar la muerte, y cuando lo mataron, permitió que nos culparan, cuando sabía quién eran los culpables. ¿Tú crees que va a poder ocultar eso? Bueno, ya hemos visto cosas peores, al final es cierto. Pero ya depende del pueblo ecuatoriano, pues ir creyéndolo. Los sinvergüenza que allanan una prefectura, como allanaron la prefectura de Pichincha por una denuncia de tipo narco, pero nunca han allanado a Danilo Carrera, hacen que el mayor caso de narcopolítica de la historia, Metástasis, no hay un narcotraficante preso. Dime qué narcotraficante preso está. ¿Quién comercializa la droga? ¿Quién la exporta? No hay nada. Todo es un show que lo utilizaron para descabezar a la justicia, apoderarse del Consejo de Judicatura y del concurso nacional de jueces y de la Corte Nacional con el pillo de esa cancela. Y hay gente que compra esas cosas. Bueno, o sea, ya si Bolívar decía, no nos dominarán por la fuerza, sino por la ignorancia. Si ya nos dejamos dominar con tanto engaño, ¿ya qué podemos hacer? Yo soy político, ¿qué opina usted del caso Metástasis como tal? ¿Qué opina del caso Metástasis como tal? ¿Qué opina de falsa, por favor? Pero reflexionemos, ¿qué nos pasa? Nos han dado escopolamina en todo el país. ¿Pero qué nos pasa? ¿No? Primero, ya nadie habla del caso Gran Padrino. Ese sí es el caso de narcopolítica más grande de la historia. En marzo del año pasado asesinaron a Rubén Cherra, hace menos de un año. Ya nadie habla de eso. Hablan de que el caso Metástasis y los jueces pillos, que no todo el mundo es pillo. También hay que entender, o sea, cuando a un fiscal que tenía el caso de un narcotraficante, le secuestraron la hija, se la tuvieron 24 horas desaparecida, se la fueron a dejar san y salero, esta vez te la dejamos sin un rasguño, la próxima vez no la ves. ¿Qué hace esta gente frente al desamparo del Estado? Pero todos son culpables y selectivamente. Lo que hace esta sinvergüenza Diana Salazar es, como todos tienen rabo de paja, por ejemplo, en los chats de Norero dice que controlan la Corte de Justicia porque no está preso Saquicel, porque son cómplices y a todos les tiene algo y los chantajea. El que se somete sigue ahí cumpliendo su destino, el que no se va preso, como Terán. Por ejemplo, Rivera fue el juez que declaró inocencia en Odrú, que era un caso de una mamarrachada, ¿no? Y fue el que mandó a consultar a la Asamblea el caso de Reconstrucción, otra mamarrachada, por hacer parque, que no le gustaron a Diana Salazar, que no sabe dónde está parada de eso. Entonces, no la aprobó el enunciamiento político de la Asamblea. De todo modo, llamó audiencia. De todo modo, dictó prisión preventiva contra Jorge. ¿Por qué? Porque lo tienen amenazado, pues si no se va preso él. Entonces, claro que el caso Metástasis tan solo fue una pantalla, ¿no? Con el show mediático de siempre, para controlar la justicia, controlar el concurso de jueces y extorsionar. Y pregúntense esto tan sencillamente, refútenme con argumentos. ¿Qué nos han dado? Escopolamina, le insisto. Es caso de narcopolítica. ¿Qué narcotraficante está preso? Claro. El mayor caso de narcopolítica contra un narcotraficante muerto, pero no hay quien comercialice la droga, quien la exporte, y todo el mundo sabe. Entonces usted, no hay ni uno en la cárcel. Usted niega lo que está haciendo la Fiscalía de vincular a Ronnie Aliaga con el señor Jordán, porque lo presentan como el operador político del narcotráfico en la Asamblea. Mire, eso es una gran infamia, Diana Salazar, porque si eso es cierto, entonces es cierto todo el resto.
Y cuando dicen, Correa cuando le conviene dice que los chats son ciertos. ¿Dónde está nuestra lógica? Todo el mundo sabe que Ina Salazar nos odia y que trata de hacer montajes como el Cacho Soborno, el influjo psíquico, el cuaderno de Hello Kitty contra nosotros, para impedirnos regresar al país, para que quiere ser candidata a presidenta por morar para la Roma. Todo el mundo lo sabe. De cuando saca algo contra nosotros, por lo menos hay que dudar. Cuando saca algo contra su argolla, contra la Corte Nacional presidida por Saquicela, contra Diego Ordóñez, por supuesto que es creíble, que quiere decir que no lo ha podido ocultar. Entonces, un chat no es prueba, por favor. Entonces, ¿cómo usted sabe que Jordán es el que habla? Aquí no conozco. ¿Y cómo sabe que está en contacto con Ronnie Aliaga? Porque ahí ellos creen que el ruso es Ronnie Aliaga. Por el amor de Dios, esas cosas se tienen que probar. Este caso sería un hazmerreír en Europa, en Bélgica, en Estados Unidos. Pero con el show mediático ya es hecho consumado. Ya es verdad física, verdad indiscutible. Ya basta. Están destrozando como país. Claro, economista, y una de las cosas que se han dicho es, o los chats, ¿todos son reales y hay que probarlo o todos son considerados falsos y parte de un montaje? Hay algunos políticos y actores políticos que utilizan ciertos chats para decir, fíjense lo que está pasando, y luego cuando se los menciona dicen, no, esto no es real. Un poco ese discurso que se está manejando en torno al caso Metástasis, ¿usted cómo lo ve desde afuera? No, pero es lo que le dije, ¿no? Si me pregunta a mí, los chats no son prueba de nada. Meter preso a un presidente de judicatura, que fue uno de los que nos condenó en el caso Soborno, es una brutalidad, una barbaridad. Por último, si es culpable de algo que se defiende en libertad. Pero querían descabezar el Consejo de Judicatura porque han estado bloqueados con Saquicela y con Diana Salazar. Eso es todo, ¿no? Si me pregunta a mí, los chats no son ninguna prueba de nada. Pero si los están utilizando como prueba, al menos sean consistentes. Pero también hay cosas contra ustedes. Y ahí les llamo a la reflexión. Cuando es contra nosotros, saben que nos odian. Por lo menos hay que verificar. Cuando es contra su gallar, saben que no lo han podido ocultar. Eso tiene mucha más credibilidad. En mi caso, lo que en agosto del 2022, una señora Marta, no sé cómo se llama, Salazar, dice que me va a ir a ver a México con María Fernanda Vargas. Yo María Fernanda Vargas no la conocí en agosto del 2022. Entonces, evidentemente, esos chats son falsos. Ahora, y tampoco conozco a esa señora Salazar, por si acaso. Economista, la última. A ver, se ha presentado un pliego de 11 preguntas, si mal no recuerdo, ante la Corte Constitucional para una consulta popular. La mayoría, abogados, coinciden, de izquierda, de derecha, de arriba y abajo, coinciden que la mayoría deberían pasar por la Asamblea, porque son reformas legales que pueden ser tratadas por la Asamblea. Se anunció la semana anterior que se van a incluir 5 preguntas más. He podido, haciendo consultas, que los temas que están sobre la mesa y que podrían ser incluidos son jueces sin rostro, extradición, disminución de asambleístas, eliminación de atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y una especie de reforma judicial extra. Son temas que están sobre la mesa y podrían ir por ahí las 5 preguntas adicionales. ¿Qué posición tendrá la RC en caso de que se concrete estos temas para la consulta popular? Habrá que ver la pregunta, pero duele el país, duele la improvisación. Si eran tan importantes esas preguntas, ¿por qué no las pusieron desde el inicio? Estos chicos no están dirigiendo un país en crisis. Están organizando la kermés del barrio, la fiesta del tenis club. O sea, es algo increíble. Voluntarismo incompetente, ¿no? La improvisación, la falta de preparación. De la consulta original, de las 11 preguntas, todas, excepto la 11ª, ¿no? Se puede hacer vía reformas en la Asamblea. De hecho, el día de hoy, nuestro bloque ha presentado una propuesta de reforma con todo lo que pregunta Novoa, para sacarla más rápido, porque la mayoría de las preguntas de la consulta, después aprobadas, dicen y mandaremos el proyecto de ley a la Asamblea. Entonces, para ahorrarse el paso de la consulta, ya estamos presentando el proyecto de ley. Entonces, ahorra tiempo y ahorra dinero al pueblo ecuatoriano, que esa consulta nos cuesta como $60 millones, cuando no hay 53 millones para darle desayuno escolar a los niños de las guarderías, ¿no? Y la pregunta 11ª si nos vamos a oponer, porque como le decía hace un momento, significa que no entienden nada, absolutamente nada de seguridad, porque el problema es el crimen organizado, ¿no? La mejor manera de lavar dinero es lo que sostiene el crimen organizado, son los juegos de azar y peor aún en un país dolarizado. Son nuevas preguntas, no sabemos cuáles son, pero sí demuestra por lo menos una terrible improvisación y no entender el momento histórico, no tener sentido de misión, no tener pasión por la patria, no tener capacidad, no tener entendimiento. Creen que están jugando, insisto, están organizando la kermés del barrio, la fiesta del tenis club. Perfecto. Hemos tenido al economista Rafael Correa, expresidente del Ecuador. Economista,
Muchas gracias por su tiempo aquí en Un Café con JJ. Gracias, Omar Doris. Un inmenso abrazo y feliz año a todas y a todos.